Esta es la muerte del conde Dooku. Un estallido de claridad florece en la mente de Anakin Skywalker cuando se dice, «Oh, ahora lo entiendo», y descubre que el miedo de su corazón también puede ser un arma. Es así de simple y así de complejo, y es definitivo. Dooku ya está muerto. El resto son simples detalles. La obra sigue desarrollándose. La comedia de sables láser relampaguea, chasquea y sisea. Dooku y Skywalker, una sola actuación para un público de una sola persona. Jedi y Sith y Jedi, girando, deslizándose, enzarzándose, golpeando, cortando, parando, sujetando, resbalando, azotando y rasgando el aire a su alrededor con ladridos de poder. Y todo para nada, pues un fuego nuclear ha consumido la contención Jedi de Anakin Skywalker, y el miedo se ha convertido en furia sin esfuerzo alguno. Y la furia es un arma que convierte a su sable láser en un juguete. La obra sigue representándose, pero ya no hay suspense. Se ha convertido en una mera pantomima, tan intrincada y carente de sentido como las curvas espaciotemporales que guían a los racimos galácticos a través de un cosmos sin medida. Las décadas de experiencia en combate de Dooku son irrelevantes. Su dominio de la esgrima es inútil. Su vasta riqueza, su influencia política, su impecable linaje, sus modales inmaculados, su gusto exquisito y todos los objetivos y motivos de orgullo a los que ha dedicado tanto tiempo y atención durante los largos, largos años de su vida, son ahora cadenas que lastran su espíritu, inclinándole el cuello ante el hacha. Hasta su conocimiento de la fuerza se ha vuelto un chiste. Es este conocimiento el que le muestra su muerte, el que le hace sopesarla, darle la vuelta a un lado y a otro en su mente, examinarla con detalle, como una gema negra tan fría que quema. La elegante farsa de Dooku ha degenerado en un melodrama patético, y ni una sola lágrima derramada marcará la muerte de su protagonista. Pero, para Anakin, en su lucha solo hay terror e ira. Solo él se interpone entre la muerte y los dos hombres que más quiere en el mundo, y ya no pude permitirse seguir conteniéndose. Ese dragón imaginario de una estrella muerta hace lo que puede por mermar su fortaleza, por susurrarle que Dooku ya le ha vencido antes, que Dooku posee todo el poder de la oscuridad, y por recordarle cómo Dooku le dejó sin mano, que Dooku ha podido acabar sin esfuerzo hasta con Obi-Wan, y que Anakin está ahora solo, y nunca será rival para un señor de los Sith. Pero las palabras de Palpatine fueron las siguientes: «La rabia es tu arma». Le han dado permiso para levantar el escudo que rodea el horno de su corazón, y todos sus miedos y dudas se marchitan ante sus llamas. Cuando el conde Dooku vuela hacia él, espada refulgente en mano, el puño de Watto golpea desde la infancia de Anakin para derribar al señor Sith. Cuando Dooku, con todo el poder del lado oscuro que puede extraer del universo entero, le arroja un fragmento astillado de la mesa de Duracero, el suave murmullo de Shmi Skywalker. «Sabía que vendrías a por mí, Anakin». Hace demasiado tiempo que el humo de su ahogado corazón le llena la cabeza. Es el tronar que oscurecía su mente en Argonar, en Yavim y en el campamento Tusken de Tatooine. Ese humo le nublaba la mente, cegándolo y permitiéndole tantear en la oscuridad, como una máquina de matar sin mente. Pero aquí, ahora, dentro de esta nave, de esta célula microscópica de vida en el infinito y estéril desierto del espacio, sus cortafuegos han desaparecido para dejar que el terror y la rabia salgan fuera, a luchar en vez de permanecer en su cabeza. Y Anakin tiene la mente clara como una campana de cristal, y solo debe hacer una cosa en esa prístina claridad: decidir. Y así lo hace. Decide ganar.
decide que Dooku debe perder la misma mano que le quitó a él. Aquí, la decisión es realidad. Su hoja se mueve simultánea a su voluntad, y el fuego azul vaporiza la nanoseda negra coreliana, desintegra carne y corta hueso. La mano diestra del señor Sith cae lejos, arrastrando humo que sabe a metal carbonizado y pelo quemado. Cae con una barra de brillo escarlata extendiéndose aún desde su espasmódica garra de muerte, y el corazón de Anakin canta por la caída de la hoja roja. Alarga la mano y la fuerza la coge por él. Y entonces, Anakin corta también la otra mano de Dooku. Dooku se derrumba de rodillas, con el rostro pálido y la boca flácida, y su arma gira en el aire hasta la mano del vencedor. Y Anakin descubre que su visión del futuro ocurre ante sus ojos. 2 hojas contra el cuello del conde Dooku. Pero aquí, ahora, la verdad desmiente al sueño. Los 2 sables láser están en sus manos, y el que sostiene en su mano de carne brilla con la ensangrentada luz sintética de una hoja Sith. Dooku, encogido, sobrecogido por el temor, aún encuentra en su corazón una esperanza de que quizás se equivoca, de que Palpatine no le ha traicionado, de que todo esto ha ido según el plan, hasta que oye: «Bien hecho, Anakin, bien, sabía que podrías hacerlo». Y se da cuenta de que es la voz de Palpatine. Entonces, en las oscuras profundidades de todo su ser, siente la cercanía de las palabras que se pronunciarán a continuación. «Mátalo», dice Palpatine. «Mátalo ya». En los ojos de Skywalker solo hay fuego. «Canciller, por favor», jadea Dooku, desesperado e indefenso. Su porte aristocrático ha desaparecido. Su valor es solo un amargo recuerdo. Se ve reducido a suplicar por su vida, como habían hecho tantas de sus víctimas. «Por favor, me prometió inmunidad. Hicimos un trato. Ayúdeme». Y su súplica le proporciona una medida de compasión igual a la que él ha dispensado. «Un trato solo si me liberaba», replica Palpatine, frío como el espacio intergaláctico. «No si me usaba como cebo para matar a mis amigos». Y entonces sabe que sí ha ido todo según el plan. El plan de Sidious, no el suyo. Era una trampa Jedi, sí, pero la presa no eran los Jedi. Eran el cebo. «Anakin», dice reposadamente Palpatine, «acaba con él». Años de entrenamiento Jedi hacen dudar a Anakin. Mira a Dooku y no ve a un señor de los Sith, sino a un anciano derrotado, vencido y asustado. «No debo». Pero cuando Palpatine grita: «¡Mátalo! ¡Ahora!», Anakin se da cuenta de que en realidad no es una orden, que de hecho es lo que lleva esperando toda su vida: permiso. Y Dooku, cuando mira a los ojos de Anakin Skywalker por última vez, sabe que le han engañado no solo en el día de hoy, sino durante muchos, muchos años, que él nunca ha sido el verdadero aprendiz, que él nunca ha sido el heredero del poder de los Sith, que ha sido solo un instrumento. Toda su vida y todas sus victorias, sus luchas y su herencia, todos sus principios y sacrificios, todo lo que ha hecho, todo lo que posee, todo lo que ha sido, todos sus sueños y su gran visión del futuro imperio y el ejército de los Sith, ha sido solo un patético espejismo, porque todo ello, todo él, solo importaba para esto. Ha existido solo para esto, para ser la víctima del primer asesinato a sangre fría de Anakin Skywalker. El primero, pero Dooku lo sabe, no el último. Entonces, las hojas que le cruzan el cuello se descruzan como tijeras, y todo él se convierte en nada. Asesino y asesinado se miraron, pero solo el asesino pestañeó. «Yo he hecho esto». La mirada de la cabeza cortada estaba fija en algo más allá de la visión de los vivos.
La súplica desesperada congelada en sus labios tenía ecos silenciosos. El torso sin cabeza se desplomó con un lento suspiro, emitido por el boquete cauterizado de su tráquea, doblándose hacia adelante por la cintura, como rindiendo pleitesía ante el poder que le había arrancado la vida. El asesino volvió a pestañear. ¿Quién soy? ¿Era el niño esclavo de un planeta desértico, valorado por su asombroso don con las máquinas? ¿Era el legendario corredor de vainas, único humano que sobrevivió a ese deporte letal? ¿Era el estudiante indisciplinado, animoso y con tendencia a los problemas de un gran maestro Jedi? ¿El piloto estelar? ¿El héroe? ¿El amante? ¿El Jedi? Podría ser todas esas cosas, o cualquiera de ellas, y aún así, hacer lo que había hecho. Estaba descubriendo la respuesta al mismo tiempo que la necesidad de hacer la pregunta. La cubierta corcoveó cuando el crucero absorbió una nueva andanada de torpedos y de fuego de turboláser. La cabeza cortada de Dooku rebotó por la cubierta y se alejó rodando, y Anakin despertó. ¿Qué? Había tenido un sueño. Volaba, luchaba y volvía a luchar, y de algún modo, en el sueño podía hacer todo lo que quería. En el sueño, solo hacía lo que debía hacer, y solo porque quería hacerlo. En el sueño no había reglas, solo había poder, y el poder era suyo. Ahora estaba parado sobre un cadáver sin cabeza que no soportaba ver, pero del que no conseguía apartar la mirada. Y supo que no había sido un sueño, que de verdad había hecho eso. Las hojas seguían en sus manos, y el océano de cosas malas en el que se había zambullido se había cerrado sobre su cabeza, y se ahogaba. El sable láser del muerto cayó de sus dedos flojos. No, no pude detenerme. Y antes de que las palabras abandonaran sus labios, oyó lo vacía y evidente que era la mentira. Hiciste bien, Anakin, dijo la voz de Palpatine. No solo hiciste bien, sino que hiciste lo correcto. Era demasiado peligroso para dejarlo con vida. Eso sonaba cierto al venir del canciller, pero cuando Anakin lo repitió dentro de su cabeza, supo que nunca llegaría a creer la verdad de Palpatine. Un temblor que empezó entre sus omóplatos amenazó con expandirse por todo su cuerpo. Anakin dijo, era un prisionero desarmado. Ese hecho sencillamente insoportable era la verdad, y la verdad era algo a lo que podía aferrarse, aunque le quemase como su propio sable láser, y, de algún modo, le hizo sentirse algo mejor, algo más fuerte. Probó con otra verdad, no la de que no pudo detenerse. No debí hacerlo, dijo Anakin, y ahora su voz brotó con firmeza, simple y definitiva. Ahora podía mirar el cadáver que tenía Stichodi a sus pies, podía mirar la cabeza cortada, podía verlos por lo que eran, un crimen. Se había convertido en un criminal de guerra. La culpa le golpeó como un puño. Sintió su impacto como un puñetazo en el corazón que le arrancó el aliento de los pulmones y le dobló las rodillas. Cayó sobre sus hombros como un yugo de colapsio, como un peso invisible más allá de su fuerza mortal, aplastándole la vida. En él no había palabras para esto. Todo lo que podía decir era, estuvo mal. Y eso era la suma de todo, claramente. Se equivocaba. Tonterías. Desarmarlo no habría servido de nada. Tenía poderes que superaban tu imaginación. Anakin negó con la cabeza. Eso no importa, no es el método Jedi. La nave volvió a estremecerse, y las luces se apagaron. ¿No has notado nunca que el método Jedi no es siempre el correcto? Dijo Palpatine, invisible ahora dentro de la sombra de la silla del general. Anakin miró a la sombra. Usted no lo entiende. No es un Jedi, no puede entenderlo. Escúchame, Anakin. ¿Cuántas vidas has salvado con ese golpe de sable láser? ¿Puedes contarlas? Pero
No hiciste mal, Anakin. Quizá no fuera el método Jedi, pero hiciste bien. Algo muy natural. Él te quitó la mano y buscaste vengarte. Y tu venganza fue justicia. La venganza nunca es justa. No puede serlo. No seas infantil, Anakin. La venganza es la base de la justicia. La justicia empezó con venganza, y la venganza sigue siendo la única justicia a la que pueden aspirar algunos seres. Después de todo, esta no es tu primera vez, ¿verdad? ¿Acaso Dooku se merecía más compasión que el pueblo de las arenas que torturó a tu madre hasta matarla? Eso fue diferente. En el campamento Tusken había perdido la cabeza. Se había convertido en una fuerza indiscriminada de la naturaleza, matando sin más pensamiento o intención que una tormenta de arena. Los Tusken habían sido asesinados, mutilados, masacrados, pero eso había estado fuera de su control, y ahora lo recordaba como si lo hubiera hecho otro, como si fuera una historia oída a otros y que tenía poco que ver con él. Pero Dooku había sido asesinado. Por él, y a propósito. Aquí, en las habitaciones del general, había mirado a un ser vivo a los ojos y había decidido fríamente acabar con su vida. Podía haber elegido el modo correcto. Podría haber elegido el modo Jedi. Pero, en vez de eso, miró la cabeza cortada de Dooku. Nunca podría deshacer esa elección. No podría echarse atrás. Como le gustaba decir al maestro Windu, las segundas oportunidades no existen. Y no estaba ni seguro de querer una. No podía permitirse pensar en eso. Como no podía permitirse pensar en los muertos de Tatooine. Se llevó la mano a los ojos, frotándoselos, como queriendo alejar el recuerdo. Me prometió que no volveríamos a hablar de eso. Y no hablaremos, como no necesitamos hablar de lo que ha pasado hoy aquí. Era como si la misma sombra le hablara con amabilidad. Siempre he guardado tus secretos, ¿verdad? Sí, claro, canciller. Pero Anakin quería arrastrarse hasta un rincón en alguna parte. Estaba seguro de que si las cosas se detenían por un tiempo, por una hora o un minuto, podría rehacerse y encontrar el modo de seguir adelante. Tenía que seguir adelante. Seguir adelante era lo único que podía hacer, sobre todo cuando no soportaba mirar atrás. La pared de visualización tras la silla del general floreció con las espirales iónicas de misiles que se dirigían hacia ellos. Los estremecimientos de la nave se convirtieron en un temblor continuado que ganaba intensidad cada vez que era alcanzada. «Anakin, mis ataduras, por favor», dijo la sombra. «Me temo que esta nave está a punto de desintegrarse. No creo que debamos estar a bordo cuando lo haga». Las signaturas de campo de los cierres magnéticos de los grilletes del canciller eran tan claros en la fuerza como un cartel diciendo «Ábreme así». Un simple giro en la mente de Anakin los abrió de golpe. A la sombra le creció una cabeza, luego hombros y después sufrió una mitosis repentina que dejó atrás la silla del general y convirtió a su otra mitad en el canciller supremo. Palpatine se desplazó entre los restos que cubrían la sala amortajada en penumbra, moviéndose con sorprendente rapidez hacia las escaleras. «Vamos, Anakin, tenemos muy poco tiempo». La pared de visualización centelleó hasta tornarse blanca por los impactos de los misiles. Uno de ellos debió de dañar los generadores de gravedad, ya que la nave pareció inclinarse, obligando a Palpatine a aferrarse desesperadamente a la balaustrada, e hizo resbalar a Anakin por un suelo que se había convertido de pronto en una rampa de 45 grados. Rodó con fuerza hasta una pila de escombros de permeocemento hidroespumado para reducir su peso. «Obi-Wan». Se puso en pie de un salto
y apartó con un gesto los escombros que enterraban el cuerpo de su amigo. Obi-Wan permanecía completamente inmóvil, con los ojos cerrados. Sangre coagulada mezclada con polvo manchaba su pelo allí donde se le había abierto el cuero cabelludo. Pese al mal aspecto de Obi-Wan, Anakin había contemplado demasiados cuerpos de amigos en demasiados campos de batalla como para asustarse ahora por un poco de sangre. Un toque en la garganta de Obi-Wan confirmó la regularidad de su pulso, y ese toque también permitió que su percepción en la fuerza fluyera por todo el cuerpo de su amigo. Su respiración era fuerte y regular, y no tenía huesos rotos, solo tenía una contusión, nada más. Parecía que la cabeza de Obi-Wan era algo más dura que las paredes del crucero. «Déjalo, Anakin. No tenemos tiempo», dijo Palpatine. «Esta torre parece a punto de soltarse. Entonces nos perderemos todos juntos en el espacio». Anakin miró al Canciller Supremo, y por un instante el hombre no le gustó nada, pero entonces recordó que, por muy valiente que fuera Palpatine, su valor procedía de la convicción. El hombre no era ningún soldado. No tenía forma de comprender de verdad lo que estaba pidiendo a Anakin. Su destino, dijo, por si Palpatine no lo comprendía, será el mismo que el nuestro. Anakin descubrió que, estando Obi-Wan inconsciente, Palpatine esperándole arriba, y siendo él responsable de las vidas de sus dos amigos más íntimos, había recuperado el equilibrio. Bajo presión, en crisis y sin nadie a quien pedir ayuda, podía volver a concentrarse en lo que debía hacer. Tenía que poder. Había nacido para eso, para salvar gente. La fuerza llevó el sable láser de Obi-Wan a su mano. Anakin lo sujetó al cinturón de su amigo, se echó el cuerpo de él al hombro y dejó que la fuerza le ayudara a subir por el empinado suelo, inclinado hasta donde estaba Palpatine. «Impresionante», dijo Palpatine, pero entonces clavó una mirada significativa en las escaleras, que el sentido de la gravedad artificial había convertido en un farallón vertical. ¿Y ahora qué? Antes de que Anakin pudiera responder, la errática gravedad osciló como un péndulo, y mientras los dos se agarraban a la barandilla, la sala pareció rodar a su alrededor. Todas las sillas rotas, los fragmentos de mesa y los escombros se deslizaron hacia el lado contrario, y la escalera pasó de farallón a extensión corrugada de suelo. La gente suele decir que cuando la fuerza cierra una escotilla, abre una ventana, y Anakin hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta del vestíbulo del turboascensor. «¿Después de usted?»,